o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Eso implica nuestro tocar también. Así que vamos al primer punto. ¿Cómo deben ser las características de las personas que tocan en el ministerio o los músicos? Ah, ciertamente, ciertamente lo musical es muy importante. Pero déjenme contarles un poquito el trasfondo mío en cuanto a lo musical. Yo crecí en una iglesia, en mi iglesia actual, donde había muy buenos músicos. Yo toqué a partir de los 9 años con ellos y mi formación básicamente fue con ellos. O sea, eran muy buenos músicos y me exigían siempre ser excelente músico. Excelente músico, excelente músico. Tienes que sacarlo igual, tienes que sacarlo igual. Pero la parte que descuidábamos todos era la parte espiritual. Y desde ya les digo que está mal fraccionar entre la parte espiritual y la parte musical. Creo que son dos aspectos que van de la mano. Entonces, ciertamente los músicos, voy a leer más adelante un salmo que nos puede ayudar. Pero no sé si ustedes han escuchado la frase de el Señor ve el corazón. ¿Ok? El Señor ve el corazón y el hermano puede tocar mal, puede cantar mal, pero nosotros siempre, para justificarlo y excusarlo, decimos, no, no, el Señor lo que importa es el corazón, el Señor ve el corazón. Cierto, sí, hemos escuchado esa frase, ¿sí o no? Muchas veces, o sea, lo que importa es el corazón. Pero, ¿qué pasa? Que yo he visto últimamente muchas iglesias que suenan mal, ¿ok? Y no lo digo en un afán de criticar, sino que suenan mal porque muchas veces se disfraza el hecho de que no, el Señor ve el corazón y lo musical no es importante. En mi iglesia pasó que estos músicos que eran muy buenos, luego de un tiempo fueron creciendo y en el grupo de jóvenes ya no había músicos, entonces yo me tuve que encargar y estaba enseñando a algunos. Y algunos chicos me ponían este pretexto, me decían como que, oye, pero lo que Dios ve es el corazón. Entonces, sí, la característica, si estás apuntando las características de un músico, bueno, tiene que ser un hombre que sea apasionado por Dios, que ame las cosas de Dios. Y aquí tenemos una frase nosotros en nuestra iglesia que es, nosotros, todo el equipo creativo, todo el equipo musical, amamos lo que hacemos, ¿ok? Pero amamos más por quien lo hacemos. O sea, nosotros amamos lo que hacemos, pero amamos más por quien lo hacemos. O sea, puede ser que nosotros amemos hacer música, puede ser que nosotros amemos ser diseñadores gráficos, puede ser que nosotros amemos estar en redes, amemos estar en grabación, pero nosotros amamos más por quién lo hacemos, me dejo entender, amamos más a Dios, que eso es lo que a nosotros nos importa al final. Entonces, la característica de los músicos, en primer lugar, debe ser personas que amen al Señor y que teman al Señor. La base es esta, ¿ok? La base de cualquier músico, no somos músicos pues que solamente van a tocar. Y contándoles un poquito mi experiencia, como les decía, esto es muy orgánico, así que si tienen alguna pregunta igual lo van a hacer. Hubo algunas ocasiones en que algunos amigos míos invitaban a músicos a la iglesia para tocar. Y, o sea, ¿por qué? Porque su énfasis era, tiene que sonar bien, ¿ok? Ahora, ustedes me van a decir, no, pues Gerson, pero es verdad, tiene que sonar bien, sí, y yo voy ahora a ese punto, pero la base principal es que nuestros corazones tienen que estar primero cimentados en quién es Dios, en la palabra. Si no, todo lo que nosotros hagamos, tú puedes cantar muy bonito, tú puedes tener muchas habilidades, al final eso no va a servir de absolutamente nada. Entonces, eso por un lado. La siguiente cualidad, entonces, y para esto a leer un salmo con ustedes que está en el Salmo 33, versículo 3, es porque algunos se van al otro extremo. ¿Cuál extremo? De decir, ya, mira, pero está bien que el Señor solamente ve el corazón, no importa si no estás tocando bien, dale nomás. Por ejemplo, ¿qué pasa? Lo clásico que pasaba aquí. Ya, vamos a sacar esta canción nueva, estos son los acordes, y llegaba el día del ensamble y al final el brother no había sacado su canción. Y nosotros, o algunos para justificarlo, lo que hacíamos era, bueno, ya, pero el Señor ve el corazón. Y nosotros no lo exhortábamos. Entonces, ese es el otro extremo, el hecho de justificar la falta de práctica con el hecho de decir de que Dios solamente ve el corazón. Y por eso quiero leer un salmo con ustedes, el Salmo 33, versículo 3.
Dice lo siguiente: canten al Señor un cántico nuevo. Y esta es la segunda parte importante: canten y toquen bien y con regocijo. Entonces, yo no sé si tú has leído esta parte en el Salmo, pero aquí en el Salmo te está especificando que tú, si vas a cantar y si vas a tocar, tienes que hacerlo bien y con regocijo. Ahora, si nosotros vamos a la historia de la Biblia, sabemos que la tribu de Leví era una tribu especializada solamente para tocar, para dirigir toda la liturgia. Entonces, eran hombres que se preparaban. Entonces, aquí llega un punto que quizás también pueden apuntar, que es lo que se llama la versatilidad. ¿Por qué nosotros ensayamos? ¿Por qué nosotros practicamos? ¿Por qué los músicos tienen que mejorar en sus habilidades? Ciertamente, yo practico mucho, pero yo no estoy tocando un domingo un solo de batería, por ejemplo, en pleno del culto. Entonces yo no estoy haciendo todo lo que yo practico en la semana, yo no lo estoy ejecutando en un domingo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué entonces practicamos? Y aquí viene la respuesta: es la versatilidad. La versatilidad es mejorar las habilidades que tú y yo tenemos. Por ejemplo, podemos estar empezando un instrumento, pero entre más pasemos tiempo con el instrumento, vamos a ser más versátiles. ¿Y esto de qué nos va a ayudar? En que al final, cuando nosotros estemos tocando un sábado con público o un domingo con público, al ser más versátiles, vamos a tener más herramientas para poder alabar mejor o para poder tocar mejor. Me explico. No, y eso lo vamos a ver en la siguiente parte, que es ya la parte del ensayo o en la parte de la ejecución en un culto. ¿No les ha pasado que a última hora, a la hora del culto, alguien se salió del tono o empezaron la canción en otra tonalidad y al final ustedes están perdidos? Si no tuvieran la versatilidad, no sabrían qué hacer. Pero como ustedes ya han pasado tiempo con su instrumento, ya han pasado tiempo escuchando las canciones, escuchando la tonalidad, entonces pueden identificar y decir, oye, cambió a esta tonalidad. Les cuento una rapidito. Una vez estábamos ensayando bien, hacía una canción súper complicada en esos tiempos, y a la hora del domingo, el que dirigía la alabanza, el que cantaba, se emocionó. Entonces lo que él hizo fue decir a la iglesia que canten. Dijo, ya hermanos, vamos a empezar a cantar. Pero él empezó a cantar sin que nosotros le demos la nota. Y él empieza a cantar y él estaba pues 2 tonos más arriba. Entonces, y él seguía cantando y él quería que nosotros empecemos ya a tocar. Entonces nosotros teníamos de dos: o parar, porque ya todos estaban cantando, o seguirlo a él en la tonalidad que estábamos. Curiosamente yo estaba en la batería, así que no me tenía que preocupar mucho, pero gracias a Dios tenía uno de mis amigos que era el director musical, que él era muy versátil porque pasaba mucho tiempo estudiando y practicando, que al final él nos dijo, oye, has subido 2 tonos, y todos tenían la versatilidad para cambiar de tonalidad en ese mismo instante. Y no era como que, ay, me perdí, me perdí. Entonces, al final salió en teoría bien porque tenían la versatilidad para poder responder frente a esa situación. Entonces, esas son las características, creo, principales. Un músico principalmente es una persona que ama al Señor por sobre todas las cosas, que está bien con el Señor por sobre todas las cosas, que tiene su fundamento en las Escrituras, pero como es músico y sabe que el Señor le ha dado ese talento, entonces cultiva ese talento, cultiva esa versatilidad. ¿Cómo lo haces? Practicando, pasando tiempo y no escudándote en que el Señor solamente ve el corazón. Porque yo digo, sí, el Señor ve el corazón, pero los hermanos tienen oídos. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que nosotros no queremos es que las personas se distraigan al momento de cantar. Nosotros lo que queremos es, más que crear un ambiente, porque a veces se usa esa palabra, no creamos un ambiente, más que crear un ambiente, lo que nosotros queremos es juntarnos con el pueblo, alabar al Señor. Entonces, si yo me desafino, si yo, pucha, no sé, no he practicado y toco así a lo que salga, definitivamente eso no es correcto. Y muchas personas en la iglesia también se van a dar cuenta y, por ejemplo, es inevitable que no haya una persona que tenga cierto oído y que esté cantando y que esté ahí orando y esté siendo ministrado por lo que están tocando, y de pronto sonó algo fatal y la persona ya se desconcentró y se fue. Entonces, no queremos que pase eso. Es por eso que nosotros practicamos, es por eso que nosotros lo hacemos. Entonces,
la última característica que creo que podría ayudarnos es ser íntegros. ¿Y ser íntegros en qué sentido? Íntegros no solamente en nuestra manera de vivir, sino ser coherentes con lo que nosotros decimos ser. Me explico. Nosotros somos músicos y somos, algunos dependen, ¿no? Algunos llaman adoradores, otros le llaman salmistas, no sé, pero yo me considero músico, ¿ok? Entonces, um, nosotros como músicos tenemos que ser coherentes. ¿Coherentes con qué cosa? Yo no puedo estar adelante en el púlpito, pretendiendo estar ahí orando y disfrutando. Y cuando yo estoy abajo, a mí no me toca estar tocando, sino cuando a mí me toca estar abajo, yo estoy pues así, ¿no? No me interesa la parte de la música. Como yo no estoy tocando, entonces ya es asunto de otros. Y eso es algo que aquí tenemos un programa con los niños de la escuela dominical, donde nosotros les enseñamos música y les enseñamos como en 10 lecciones qué es alabanza y adoración, pero les enseñamos principalmente a no amar el púlpito, ¿ok? No tienes que amar el púlpito, tú tienes que amar primero al Señor. El Señor está no solamente en el púlpito, el Señor está abajo. No hay, y nosotros le decimos a los niños, no hay diferencia en que tú estés abajo y que tú estés arriba. No hay diferencia. Sí, hay una responsabilidad mayor adelante. Eso está claro. Pero no hay una diferencia en cuanto a que si yo estoy adelante tengo que pretender levantar mis manos y si yo estoy abajo, no, sino que yo tengo que ser coherente. Entonces yo creo que esa es una característica también de los músicos de iglesia, deben ser coherentes. No, no es posible que yo esté tocando y luego ya cuando no me toque tocar, yo esté fuera, yo esté atrás, no me interese, no. Y yo se los digo porque me ha pasado a mí, les cuento un poco. Yo crecí en esta iglesia, vine aquí, habían buenos músicos, me hicieron tocar batería a los 12, el baterista de aquí era demasiado bueno, y cuando a mí no me hacían tocar, pucha, yo lo veía como que con envidia, ¿ya? Porque yo decía, ¿por qué no me hacen tocar a mí si yo estoy practicando? Y en vez de yo alabar al Señor, yo lo que estaba era fijándome si se equivocaba o no se equivocaba para poder yo sentirme bien conmigo mismo y decir, ah, no, mira, se equivocó aquí. Y era el orgullo que había en mí, era totalmente orgullo. Todo esto cambió y gracias a Dios también les cuento un poco que tuve la oportunidad de tocar aquí en una iglesia que es como la iglesia de Hills, se podría decir, pero es muy conocida, es Camino de Vida y eso es una iglesia muy grande. Entonces cuando yo llegué ahí, habían pues 8 bateristas, en el grupo de jóvenes habían 6 bateristas, habían como 5 grupos y esto ya es una introducción para el siguiente paso, para los ensayos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que tú veías otro mundo, tú veías que tenían unos equipos increíbles, tú veías que tenían a mucha gente, tú veías a chibolos, como decimos aquí en Perú, no sé cómo le dicen allá, a gente adolescente que estaba sirviendo ahí, entonces tú decías, wow, esta es una mega iglesia, pero me ayudó mucho y eso es lo que quería transmitir hoy también en el tiempo de los ensayos. Um, ¿Cómo entonces entrar al tiempo de los ensayos? Ya hemos visto las características del músico. Tiene que ser íntegro, primero tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas, pero no debe usar esto como excusa para no mejorar su habilidad ni su versatilidad. Tiene que amar más a Dios que lo que Él hace. Sí amamos lo que hacemos, como les decía, pero más por quién lo hacemos. Esa es nuestra frase aquí en todo lo que es audiovisuales, en todo lo que es servicio. Amamos lo que hacemos, pero más por quién lo hacemos. Entonces, tenemos que ser enfáticos en practicar. Pero, ¿qué pasa? Ahora viene el tiempo del ensayo. Ah, y me gustaría escucharlo. Yo no sé aquí quién está a cargo de algún grupo de alabanza o no hay nadie que esté a cargo aquí. De los que están aquí, ¿hay alguien que está, que está a cargo o está proyectándose a eso? Ahí está Luisito. Ernesto también. Ah, Ernesto P. Jorge. Ok, listo. Pero está Carlos también y todos los que están aquí creo que también va a ser bueno para ustedes. ¿Cómo planificar un ensayo? Creo que lo principal es, la primera pregunta es, ¿qué canciones debo tocar? ¿Verdad? Esa es cómo elegir las canciones. No cometan el error que muchos hemos cometido, ¿ok? ¿Qué error hemos cometido? El error de decir, ¿qué canción me gusta a mí? ¿Ok? ¿Qué canción me gusta? Si a mí me toca elegir las canciones, el error que muchas veces he cometido es,
qué canciones a mí me gustan o qué canciones resaltan más la batería, en mi caso. O qué canción, cuando estaba cuando ya tocaba piano, qué canciones resaltan más el piano, porque estoy practicando ese instrumento y quiero hacer una escala de jazz, qué sé yo. Evitar esto. O también muchas veces se eligen las canciones por lo que habla la prédica, ¿no? Por ejemplo, hablas con el pastor, con el líder, o estás en el grupo de P por G y le dices a la persona que va a compartir más o menos qué tema va a ser y quieres tú respaldar con las alabanzas el tema. Yo creo que esto es saludable. Sin embargo, quizás te puedo dar un principio que te puede ayudar a poder elegir bien una canción. Y para eso te voy a pedir que vayamos juntos de nuevo a la Biblia y vamos a ir a Colosenses 3, versículo 16. Y de ahí vamos a sacar una inferencia para que tú puedas tener un principio bíblico de qué es lo que debe primar en las canciones que se tocan en la iglesia. Ya sea de jóvenes, ya sea de adolescentes, ya sea en culto dominical, este principio es bíblico y es el mismo. Ha habido una discrepancia a lo largo de los años si se tienen que tocar himnos o si se tienen que tocar canciones contemporáneas. Ahorita que estamos en P por G, obviamente te voy a dar luego herramientas o te voy a comentar de algunas herramientas donde vas a tocar con un montón de sintetizadores, donde toda la música ahorita ya es prácticamente electrónica, donde ya se dejó atrás pues no las guitarras y eso, ahorita todo es como prácticamente tienes que ser un DJ. Pero yo crecí en una iglesia de himnos, porque crecí en una iglesia bautista. Entonces yo amo los himnos, ¿ok? Y en mi iglesia hay de todo, hay gente que le ama los himnos y hay jóvenes que no entienden a veces el lenguaje de los himnos que son muy antiguos. Entonces tenemos ahí una división, se podría decir, ¿no? De hermanos que aman las canciones antiguitas y la nueva generación que ya está más acostumbrada a escuchar su Hillsong, su Evan Craft, ¿no? O se está más acostumbrada a escuchar la Ivy, ¿no? O sea, grupos más contemporáneos. Pero yo creo que este versículo nos va a ayudar para poder tener un principio bíblico de qué es lo que debe primar al momento de escoger las canciones. Mire, dicen que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instruyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Aquí hay varios ejemplos de salmos, de himnos, de cánticos espirituales. Pero el punto principal aquí es el siguiente, y está en la primera línea del versículo, que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Ese es el propósito de cuando nosotros tocamos o de lo que nosotros cantamos. ¿Qué nosotros queremos como músicos expresar o transmitir a la iglesia con las canciones que estamos cantando? Bueno, según el versículo 16, nosotros tocamos o elegimos las canciones para que la palabra de Cristo habite ricamente en nuestros corazones. Ese es el propósito. ¿Y de qué manera hacemos que la palabra habite en nuestros corazones? La manera es aquí cantando salmos, exhortándonos, instruyéndonos, cantando himnos. ¿Se dan cuenta? Una manera en la cual la iglesia puede recordar la palabra de Dios es según lo que nosotros estamos cantando. Entonces, yo sé que tú eres muy inteligente y tú estás diciendo, Gerson, entonces, si la música sirve y el propósito de la música es que la palabra de Dios habite en el corazón de las personas, entonces las canciones que yo debo elegir son canciones que tengan palabra de Dios en sus letras. ¿Me dejo entender? Entonces, desde ahí yo ya te di el filtro que yo uso para poder elegir canciones, ¿ok? Yo elijo canciones como encargado aquí de administrar la alabanza, yo elijo canciones muy por encima de mi gusto musical, ¿ok? Porque ahorita voy a darles algunos ejemplos que quizás me van a algunos tirar piedra, pero muy a pesar de mi gusto musical, yo entiendo que la prioridad de las canciones que se tienen que tocar son canciones que contengan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil para nosotros, y tú lo sabes, tú te sabes el himno de República Dominicana, ¿no? Hasta yo me lo sé, creo un poquito, Quisqueya, no, no. Hasta yo de tanto estar escuchándolo. Y no sé cuántas estrofas son, el himno nacional del Perú son como 7. Pero a ver, memorízate el Salmo 119, es difícil. Pero te das cuenta que la música tiene un poder y eso no es algo místico, Dios lo ha creado así.
Dios creó la música para alabarle porque sabe que con música nosotros podemos retener bastantes letras. Ahora, Satanás usa eso para, obviamente, llenarnos de basura la cabeza. Pero el propósito de nosotros como músicos, dentro del grupo de jóvenes, dentro del grupo principal en los domingos, es que la palabra de Dios habite en abundancia en nuestros corazones. Entonces, ese es el primer tip dentro de, antes de elegir las canciones. ¿Cómo yo elijo las canciones? Bueno, hago un filtro. Ese es el trabajo es tu trabajo si tú vas a estar como encargado de administrar alabanza, y ese es tu trabajo si tú eres parte del grupo de música también. Ese es parte de tu trabajo. ¿Cuál? Analizar las letras, ¿ok? Por ejemplo, hay letras, y voy a ser sincero en esto, hay letras que no son malas, ¿ok? Pero hay letras que no son adecuadas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, uh, yo sé que para mí tocar un rap, digamos, eh, no está mal, ¿ok? No es malo. Para mí, a mí yo escucho mucho rap, a mí me gusta mucho el hip hop, ¿ok? Pero entiendo que esto no es adecuado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre está mal y no es adecuado. No es adecuado porque dentro de la iglesia, pues, y voy a distraer a muchas personas, otras personas no van a concentrarse en alabar y cosas así. Entonces, no es que esté mal, solamente que entendemos que no es adecuado para el momento. De la misma manera, hay letras que no son adecuadas, ¿no? Por ejemplo, hay letras que hablan de experiencias personales, ¿no? Y está bien, yo puedo escucharlas, por ejemplo, ¿no? Quiero respirar el aire de tu casa, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta esa canción, yo la pongo aquí, me pongo o en un Starbucks, me pongo ahí a escuchar y ya quiero escuchar el aire de tu casa. Y normal, porque musicalmente suena increíble, porque musicalmente está genial, pero no lo puedo tocar un domingo en el culto o en los jóvenes, porque entiendo que la letra habla más de una experiencia personal que en realidad te lleve a alabar al Señor. Me dejo entender. Ahora, hay canciones que solamente tienen dos líneas de letra y se repiten todo el rato, ¿no? Por ejemplo, Eres increíble, por ejemplo. Esa canción son cuatro líneas y se repiten todas, eres increíble, eres increíble, eres increíble, eres increíble. Y está bien, pero que el Señor te dé sabiduría. No pretendo ahorita decirte que esta canción está mal o esta canción está bien, pero sí pretendo darte el principio para que tú puedas escoger las canciones. Entonces, dentro de la parte de cómo empezar un ensayo, entonces primero elegimos las canciones. ¿Cómo elegimos las canciones? Según este principio de Colosenses 3:16, tú quieres que la palabra de Dios habite en los corazones. Así que tú tienes un gran trabajo de poder seleccionar una lista de canciones, de filtrarlas y que tu gusto musical esté por debajo de la necesidad de la iglesia, ¿ok? Ese es otro principio. Nuestro gusto musical tiene que estar por debajo de la necesidad de la iglesia. Me explico. La iglesia necesita que la palabra de Dios habite en abundancia. Yo no puedo ser, o mi gusto musical no puede ser un impedimento para lograr eso. Por ejemplo, la canción Hay Libertad de la Ivy, a mí al comienzo me gustaba, ¿ok? Después con el tiempo la escuchaba tanto en la iglesia, en mi iglesia que ya íbamos a hacer misiones y todos los días era hay libertad, hay libertad, hay libertad, que la canción musicalmente a mí me dejó de gustar, o sea, yo la escuchaba y ya era como, no la quiero tocar, no la quiero escuchar y no. La letra es increíble, tú analizas la letra de Hay Libertad de la Ivy y la letra es increíble. O sea, la letra es genial, es recontra bíblica. Y a la iglesia le hace bien esa letra. Entonces, ¿qué debe primar ahí? ¿Mi gusto musical o lo que la iglesia necesita? Lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita recordar verdades bíblicas. Entonces, los jóvenes necesitan recordar verdades bíblicas. Y mi gusto musical no debe estar por encima de esa necesidad. ¿Ok? Entonces, eso sería al momento de elegir canciones. Ya les dije, ¿no? Cuidémonos de elegir canciones también porque cierto instrumento resalta más. Eh, y otro paso, ¿qué hacer para ensamblar bien un ensayo? Por ejemplo, me ha pasado que, por ejemplo, a veces a mitad de año me iba a Bolivia, por ejemplo.
Me iba a Bolivia, tengo unos amigos ahí, pasé un entrenamiento ahí unos meses, viví ahí, tengo amigos y siempre en verano yo voy a Bolivia a pasar ahí como unas vacaciones, está cerca a Perú, así que ya estoy ahí. ¿Qué pasa? Que lo que yo una vez me pasó es que llegué a un ensayo, me dijeron, Gerson, estas son las canciones que vamos a tocar, estas son las versiones que vamos a tocar. Llegó el tiempo del ensayo y yo veía a chicos que estaban así, en el ensayo, así, así. O sea, que en el ensayo estaban escuchando la canción recién. Y eso, yo dije, esto no puede ser posible. Entonces, les voy a dar eh, dos, eh, dos tips o dos ejemplos de cómo yo he visto ensayos. Yo he visto ensayos de los que hemos hecho en nuestra iglesia y he visto ensayos de cuando yo estaba, como les comentaba, en la otra iglesia apoyando, donde éramos como 60 músicos. Entonces, hay una diferencia entre ser solamente 8 músicos y hay una gran diferencia entre ser 60 músicos, obviamente. ¿Cómo nosotros podemos controlar el tiempo de ensayo? Bueno, principalmente lo primero que tienes que hacer es, ya elegiste tus canciones. Tengo un banco de canciones rápidas y canciones lentas, ya sea que sean adecuadas para los adolescentes, para el culto dominical, porque aquí hay personas que están también apoyando los domingos. Entonces, seleccionan las canciones según el principio que hemos visto, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones, según Colosenses 3:16. Entonces, selecciona todas estas canciones, tenlas en un banco. Y algo que debo reconocer ahí es que ahorita ustedes son muy, muy organizados en esto, en cuanto a aprovechen a Fiorella que está ahí, que les haga un drive y que ahí les ponga canción por canción, que les ponga los acordes, que le ponga, y eso es algo que ya el líder de alabanza o las personas que estén encargadas aquí tienen que, tienen que hacerlo. ¿Qué cosa? Puntos principales. Tener todos una misma versión de la canción. No puede ser posible, hermanos, que a mí me digan, vamos a tocar la canción, qué sé yo, Días de Elías, o a ver una canción, Anciano de Días, ¿ok? Vamos a cantar Anciano de Días. Michael, Dios te Y cada, bendiga. y cada uno, Mucho y cada tiempo, uno hermano, saca, y tú ¿cómo preguntas qué estás? versión, no, ya, y busca en internet. Eso no Niño, puede ser niño, las posible, niñas, porque y ustedes, ¿cómo? porque al final nosotros en YouTube vamos a encontrar 1000 versiones. Por ejemplo, yo voy a tocar el día del sábado, el día del ensayo. Yo voy a tocar la versión de Ron Kenoly, que es la versión más brutal, porque ahí está un peruano tocando percusión. Y ya, yo digo, yo voy a tocar la versión de Ron Kenoly. Y tú me dices, no, yo voy a tocar la versión de Roberto Espinosa. No, yo voy a tocar... No, eso no puede ser así. Cuando ustedes van a elegir canciones, ustedes ya pasaron el filtro de qué canciones se van a tocar en la iglesia, ya sea en los jóvenes, en los adolescentes, hacen su setlist, acá. Entonces ahora se juntan y ustedes dicen, vamos a tocar esta versión. ¿De acuerdo a qué vamos a tocar esta versión? Bueno, de acuerdo al nivel musical de nosotros, tenemos que ser conscientes de nuestro nivel musical también. Vamos a tocar estas canciones ahora, en esta versión, y importante esto, ya elegiste la versión de la canción, ahora vas a ver las tonalidades, ¿ok? ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal, muchachos, es que al final ustedes puedan tocarlo en todas las tonalidades, porque para eso ustedes tienen que practicar, para eso ustedes tienen que tener la versatilidad de poder hacerlo. ¿Por qué? Me ha pasado que a veces, antes cuando yo estaba empezando, el músico, como les digo, el que cantaba, no llegaba a la nota y teníamos que cambiar la nota. Llegó un momento en que ya no se podía hacer eso porque los músicos que eran muy capos se fueron. Entonces era mi responsabilidad instruir a todos los chibolitos que venían, a todos los adolescentes, era mi responsabilidad que tenían que tener esa versatilidad de yo poder, y yo sinceramente doy gracias a Dios porque ahora estamos grabando los cultos para pasarlos online y grabamos los sábados. Entonces, yo tengo la libertad, perdón, de que mis músicos pueden responder diciéndoles, hermanos, ¿saben qué? Vamos a cambiar la tonalidad 2 tonos más abajo, un tono y medio, vamos a subirlo porque no llego a la canción. Y soy yo el que canta porque no hay más quien cante. Entonces, si tú vas a cantar y no llegas a esa nota, pum, si tú sabes que no llegas, tú bájale de tono. Pero tú no puedes pedir eso si tú no estás practicando, ¿ok? Entonces son cosas que van de la mano. Estoy hablando de lo ideal. Lo ideal es que al final podamos tocar en todas las tonalidades. Pero sí hay tonalidades que son estándares. Por ejemplo, ¿no?
Sí, yo sé que muchos aquí son músicos, me van a entender, ¿no? Por ejemplo, si son hombres, ¿no? Tienes que ver el registro, ¿no? Si está en sol, si está en do, o no le vas a poner, bueno, a menos que sea muy bravo, va a entrar así, o va a entrar a re sostenido, ya, pero tienes que ver el registro de las personas que están dirigiendo. Si en este caso tú recién estás empezando, por ejemplo, esto está enfocado en A P por G, y si tú, Ernestito, estás ahorita solo tú tienes ahorita la libertad de poder, qué sé yo, decir, yo voy a tocar en esta tonalidad porque a mí se me acomoda mejor. Lo haces, pero en un futuro, tu meta tiene que ser, o la meta tiene que ser que los adolescentes, los jóvenes que estén entrando, tienen que tener ya esa versatilidad de al final poder responder a cualquier situación. Ahora, eso lo estoy planteando ahorita, el ensayo que nosotros tenemos aquí en mi iglesia. Entonces, nosotros tenemos un drive donde tenemos la versión que hemos elegido que vamos a tocar. Por ejemplo, hay muchas canciones que personalmente o musicalmente hemos decidido tocarlas a la versión de Sovereign Grace en inglés. Por ejemplo, qué sé yo, esta canción, Maravilloso Amor. Maravilloso Amor en español es diferente la versión musical. Nosotros lo hemos decidido tocar en la versión en inglés, que es un poco no sé, más fácil se podría decir, o no sé, se nos acomoda mejor. Entonces hemos tomado una decisión de tocar esa versión, pero ya todos estamos en un mismo idioma. No estamos viniendo el sábado y el sábado no me está viniendo alguien con una versión y el otro con otra versión y no. Entonces, nosotros tenemos un drive, tenemos ahí las canciones, tenemos los acordes también. Los acordes. ¿Qué son los acordes? Los acordes son las letras, ¿ok? Las letras con las notas de los acordes de las canciones, ¿no? Tenemos esto como un lenguaje universal dentro de nuestro grupo de alabanza. Entonces, eso les podría ayudar a ustedes, no sé si lo tienen, pero eso les podría ayudar. ¿Por qué? Y vayan haciéndolo eso poco a poco, porque al final esto va a hacer que ustedes estén organizados y que no estén improvisando al momento de poder ensamblar un taller. Porque cuando usted está ensamblando un taller, o perdón, un ensayo, no puede venir con que yo saqué esta versión, el otro sacó otra versión, yo estoy en esta tonalidad, yo sé esta letra, el otro sacó otra letra. Es mejor tener una sola versión, un solo idioma, ¿no? Entonces, por esa parte ya está. Ahora, algo que yo aprendí en Camino de Vida, que es la iglesia que les comentaba, donde ya no éramos 8 músicos, sino que éramos como 60 músicos. Algo que me ayudó mucho, y eso quizás es un reto para ustedes, porque al final lo que nosotros queremos es que los adolescentes o que los niños en un futuro amen al Señor y puedan servir al Señor en su iglesia. Entonces, ese es el objetivo. Nosotros no somos eternos. Como les dije acá, si volteo acá, tengo un tecladito aquí, a mi hermano sé que lo meto a ensayar, ahí a mi otro hermano también. Entonces, varias cosas que tenemos que hacer. Principalmente, lo que tenemos que nosotros hacer es saltar, saltar ciertos pasos. Y me voy a explicar cómo. Cuando yo llegué a esta iglesia muy grande, yo decía, ¿cómo es posible que un brother que tiene 14 años en el grupo de adolescentes esté tocando mejor el teclado que yo cuando yo tenía 18, qué sé yo? Y yo empecé a tocar desde los 9. ¿Por qué toca tan bien? ¿Qué es lo que pasó? ¿Será que es más talentoso? Y luego cuando entraba más o menos a ver cómo era la estructura de cómo ellos enseñaban, entonces ellos lo que hacían era enseñar lo esencial y lo que te va a servir. Me explico. Musicalmente hablando, quizás para los músicos que están aquí. Ah, yo puedo tocar un acorde en el piano, pero también puedo hacer inversiones en el piano. Yo a mi hermano le he enseñado de frente las inversiones sin necesidad de pasar por acordes principales. Le he saltado el proceso de hacer cositas que son simples a cosas que ya son en teoría más difíciles, pero no le he dicho a él que son difíciles, sino que de frente ya dije, yo ya sé, por ejemplo, qué cosas uso en la iglesia. En la iglesia usamos, las canciones de Gilson por lo general están en mi, entonces usamos mi, do sostenido, menor, fa sostenido menor, y ustedes ya entienden eso. Entonces, lo que ya hago a mi hermano es le digo, ya, vamos a practicar este círculo de acordes, y le voy adiestrando, ta, ta, ta. Y con ese círculo de acordes ya puede tocar Osana, ya puede tocar Llévame a la cruz, ya puede tocar En aquella cruz, puede tocar un montón de canciones. Hacemos un juego en do. Tocamos do, sol, la menor y fa. Vamos a tocar, qué sé yo.
vamos a tocar Mi Roca, vamos a tocar Entre las Llamas, vamos a tocar esta canción que Cuán grande es Dios. Uf, un montón de canciones que están en esa tonalidad, me dejo entender. Entonces yo ya salté ese paso de que él esté viendo por su lado o descubriendo qué acordes tocar, porque él puede estar en re sostenido, él puede estar en otras cosas. Yo lo guío y ustedes lo guían a decir, mira, las canciones que se tocan en la iglesia por lo general están en estos acordes. Así que si tú te aprendes estos acordes, tú vas a poder ya por lo menos hacer pads, por lo menos vas a poder acompañar. Entonces, de esta manera, yo veía que saltaban pasos que de verdad simplificaban el asunto. Entonces, lo último que hacían, y lo último que yo aprendí de ahí también, es lo siguiente, es que aparte en el Drive, ellos, y yo también ya luego lo hacía, buscábamos instruccionales. Miren, hermanos, usted quiere tocar un instrumento, a veces vienen a la iglesia y me dicen, Gerson, yo quiero tocar un instrumento. Bacán, le digo. ¿Tienes el instrumento? Sí, mi papá me va a comprar el instrumento. Ah, qué chévere, a mí mi papá no me podía comprar, yo tenía que ir a la iglesia. Pero ya, ¿tu papá te va a comprar el instrumento? Sí. ¿Quieres aprender? Sí. ¿Quieres que yo te enseñe? Ya. Yo te voy a enseñar solamente una vez a la semana. Después lo demás va a ser el mejor profesor que existe hasta ahora. ¿Cuál es? El YouTube. Hermanos, en mi tiempo no había. En mi tiempo no había videos instruccionales, en mi tiempo no existía la cuerda, o mejor dicho, en mis tiempos, digo, ahorita tengo 27, pero cuando tenía 12, cuando yo empecé a tocar, yo tenía que sacar todo del oído. No había acordes, no había videos de los mismos músicos enseñándote a tocar, a ejecutar los instrumentos. No. Entonces, el trabajo también de la persona que esté encargada de dirigir el ensayo tiene que fajarse a buscar si es que hay esos materiales, por ejemplo, si hay videos instruccionales de cada canción, por ejemplo, y esto viene al segundo punto, estamos hablando ahorita en la parte de cómo ensamblar un ensayo. Ya hemos visto la selección de canciones, todos tienen que estar en una misma tonalidad, todos tienen que estar en una misma versión. Ahora, canciones nuevas, no sé, nosotros decimos, ¿no? Ya muchachos, por ejemplo, un ejemplo claro, yo esta semana vamos a tocar dos canciones nuevas. Vamos a tocar estas dos canciones nuevas. ¿Cuáles son? Tal y tal. Listo. La versión es tal, el acorde es tal, y este es el tiempo y listo. Entonces, yo personalmente agarro y les hago una carpeta. Pianos, baterías, bajos y guitarras. Y voces también, si es que encuentro. Voces a veces es un poco más complicado, pero ahora hay. Entonces, lo que yo hago es empezar a buscar por YouTube, por diferentes lugares, busco y agarro y digo, esta es la línea de batería, se la pongo en su carpeta, esta es la línea de bajo, así sucesivamente, para que al final, cuando es el momento del ensayo, hermanos, el momento del ensayo, yo lo llamaría más un ensamble. Y aquí, bueno, depende de la realidad de cada quien. Por ejemplo, quizás usted no tiene un instrumento para poder practicar en su casa. Si lo tiene, esa es una gran herramienta. Pero si no lo tiene, entonces deben coordinar días de semana para poder ensayar, ¿ok? Y como esto está dirigido más a los adolescentes, creo que el grupo de P por G tiene un poquito más de tiempo quizás que las personas que están trabajando y estudiando. Entonces, quizás Ernesto y con los otros chicos pueden coordinar eh, qué días ensayar o qué día ensayar, pero sí mínimo una vez a la semana y darle a la canción nueva, y darle a la canción nueva, y darle, y darle, y darle. Pero eso sí, chicos, algo que yo a veces no concibo a veces un poquito que me molesto, es que yo no concibo que el momento del ensayo las personas estén recién escuchando la canción. Porque usted ya pasó un tiempo atrás donde se fajó buscando la canción, donde se fajó buscando las herramientas y todo, para que al final se le sea más fácil el que está ejecutando el instrumento. Entonces, yo ya le di, por ejemplo, a mi hermano, le dije, vamos a tocar esta canción, aquí está el piano, estos son los acordes, aquí está el video, y ya está. Entonces tú practica, está comidito para que tú practiques. Listo. Yo no podría concebir que el día del ensayo mi hermano esté recién viendo el video ahí o recién escuchando, porque eso no es correcto. Entonces, eso se debe hacer en casa. Por eso les digo, si es que tienen el instrumento, ya tienen doble responsabilidad, ya no pueden poner excusa de que no tengo dónde ensayar. Ahora, si no tienen el instrumento, igual familiarícense con la canción. Y ese es otro punto.
familiarícense con la canción. Las estructuras, yo no soy de las personas que son cerradas en las estructuras, ¿ok? Porque entendemos que al momento de estar ministrando, al momento de estar dirigiendo en la alabanza, podemos repetir 20.000 veces, lo estoy siendo exagerado, ¿ok? Pero podemos repetir el puente, podemos repetir el coro, podemos repetir la estrofa uno. Pero ¿cómo usted le puede exigir a sus músicos, o cómo tú le puedes exigir a tus músicos que hagan eso si tú no conoces la estructura? Entonces, ustedes tienen que empaparse de la estructura de la canción, tienen que dominar la estructura de la canción y de esa manera ya empezar al momento de, ya vimos el primer punto, ¿ok? ¿Cómo tienen que ser los músicos? Versátiles. La versatilidad es practicando. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la versatilidad funciona ahí? ¿De qué manera? Yo estoy tocando y el director de alabanza a nosotros, bueno, en mi iglesia, que es más pequeña, mi iglesia es como la de ustedes, o como Oasis. Entonces, básicamente es la estructura así. Entonces, nosotros tenemos un director que hemos instalado un sistema in-ears, pero muy económico, y que hay una persona que por micrófono nos avisa. Pero si no hay ese director, ¿saben lo que hace el director de alabanza? En este caso yo, porque yo ya no estoy tocando batería, yo estoy tocando guitarra y estoy cantando, entonces yo estoy dirigiendo. Entonces, yo ya conozco tan bien a los músicos porque hemos pasado tiempo ensayando, y ese es el siguiente punto que vamos a pasar ahora, en que ya nos conocemos, ¿ok? Entonces, yo puedo dar una seña, o yo puedo hablar, o yo puedo decir, vamos a repetir esto, de una manera no tan exagerada, ¿no? De que distraiga a los demás, sino que ya los miro y ya. Y ustedes como músicos tienen que leer que ya se va a repetir y su versatilidad, que ya ha pasado tiempo practicando, van a poder ser capaces de decir, ah, ya va a repetir el coro, listo, pum, cambiamos al coro. Y no se están centrando en la estructura. Porque antiguamente otras personas se centraban en la estructura. No, esta canción se repite 3 veces aquí, 2 veces el coro y ya. Yo he crecido con eso y está bien, yo trato de ceñirme la estructura, pero también soy consciente de que mi labor, más que tocar la canción perfecta, es ministrar la vida de los hermanos y que juntos podamos alabar al Señor. Entonces, yo tengo que tener la versatilidad para no distraerlos al momento de yo repetir y no distraerlos tampoco al hecho de que ya los corté ahí, ¿no? Por ejemplo, estamos todos cantando, orando y el Señor está ahí hablando a nuestros corazones y yo, no, ya se acabó la canción, ya nadie se repite más. Entonces tampoco podemos ser así. Pero si vamos a repetir, entonces tenemos que hacerlo correctamente y por eso es la práctica. Aquí viene el segundo, o mejor dicho, la otra característica dentro del ensayo. Y hemos visto seleccionar las canciones, tener una misma versión, tener las mismas notas, saltar pasos, o sea, que tú guíes a los músicos que están viniendo a las cosas que tú ya practicaste en el camino y que tú dijiste, mira, estas cosas me sirven para la iglesia, de frente tú le enseñes eso a los que vienen, de esa manera tú ya les haces saltar un paso y los acomodas a que ellos ya puedan tocar dentro de los jóvenes, dentro de los adolescentes. Y ahora viene lo siguiente. En Oasis, por ejemplo, cuando yo estuve allá, yo veía que había, bueno, ahí tienen por lo menos 2 músicos de cada uno, o a veces hay más personas que cantan y que pueden ahí como rotarse. Hablando de P por G ahorita, está Ernesto, ¿quién más está contigo ahorita los sábados? ¿O estás tú solo nomás? Hasta ahora soy yo, pero sí, nada más soy yo. Ya, pero como les digo, esto es orando y trabajando y siendo, ¿cómo les puedo decir? Enfáticos en ver la siguiente generación. Eh, es que yo entiendo que el anhelo es que al final en P por G ya haya un grupo de jóvenes, porque al final, seamos sinceros, hermanos, no todos somos eternos. Yo empecé a tocar a los 9, 11 y ahora ya tengo 27. El director de música en ese tiempo yo tenía 12, él tenía 27, él ahorita tiene 40 y tantos. Y sinceramente tienen otras responsabilidades, no tienen tiempo mucho para practicar. Son muy buenos músicos y yo confío en ellos, pero ahorita mi mirada está en la siguiente generación, porque al final yo también ya, no sé, me caso, me voy a vivir a República Dominicana, qué sé yo. Y al final, y al final aquí quién se queda. No podemos dejar aquí a la iglesia, que esta iglesia no es tan grande, ¿no? Entonces, como en la otra iglesia grande donde yo estaba, habían cantidad de músicos. Y yo decía, brother, ¿cómo haces para tener tantos músicos? ¿Cómo haces que se preparen así? Y yo, como les digo, les comparto esto. La visión es la siguiente, si tú ves una persona que tiene ese amor de querer servir,
guíalo principalmente, como ya vimos en el primer punto, a que ame más a Dios que la cosa que lo que Él hace. O sea, amamos más, amamos lo que hacemos, pero más por quién lo hacemos. Y guíalo a que esa persona no anhele el púlpito como un estrado donde ahí recién voy a poder servir bien al Señor. Pasó algo aquí en mi iglesia y es algo que ustedes también tienen que aprender a identificar. A veces nosotros anhelamos mucho estar adelante, pero nuestro corazón está mal. Entonces es necesario, y eso sí es algo que nos puede ayudar, es necesario poder identificar si el corazón de una persona no está bien en ese momento para ministrar. No importa, chicos, que ya haya estado adelante. No, ¿cómo le vamos a decir que ya no? No, ¿cómo es posible? No, ya no, se va a sentir mal. Y ese es el siguiente punto que vamos a tratar ahora. Pero tenemos que cuidar mucho el corazón de las personas que están tocando, de las personas que están sirviendo, porque eso es una responsabilidad. No tenemos que amar, anhelar tanto estar adelante. Y como les dijimos, una característica es ser íntegros. O sea, si yo levanto mis manos adelante, yo no puedo estar abajo así, cruzado de brazos. Yo tengo que ser íntegro. Yo tengo que ser transparente. Así como soy adelante, así también tengo que ser abajo. No puedo estar dividido. Ahora, ya estamos enseñando a la siguiente generación. Creo que ya eso es algo que estamos orando, digamos. Ya estamos, vamos a ensamblar el primer ensayo con los chicos. Viene la hora del ensayo. ¿Cómo es? Bueno, en mi caso tengo la ventaja de que ya están como que ya más versátiles, entonces es como nosotros ensayamos solamente antes del culto, no ensayamos durante la semana. Pero en sus inicios, hermanos, teníamos que ensayar casi todos los días con los adolescentes, teníamos que ensayar casi todos los días o estar ahí atrás, 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 atrás. Y la persona que va a dirigir el ensayo tiene que conocerse la canción al revés y al derecho. Si yo voy a corregir a alguien, yo tengo que tener la autoridad musical para yo poder hacerlo, ¿ok? A veces me ha pasado y yo me veía una encrucijada. El tecladista de mi iglesia de conservatorio, el bajista y también es de conservatorio. El guitarrista ahorita está en España, productor musical. Me pusieron a mí encargado de administrar la alabanza. Ya, yo que no he estudiado música, pero que he sido instruido por ellos, yo tengo que tener la versatilidad musical para yo poder, la autoridad para yo poder decirles, oye, esto no está sonando bien. Y aquí vamos a un punto un poco delicado dentro del ensayo. Nosotros tenemos que tener la madurez para poder aceptar una corrección. Y nosotros también tenemos que tener la madurez para poder dar una correcta corrección. Cuando yo era niño, prácticamente a los 11, 12, ya adolescente, puber, no sé cómo le quieran decir, mis hermanos, que yo los amo, porque de verdad yo los quiero, ellos eran muy duros conmigo, porque eran jóvenes también, ellos tenían 18, 19, y entonces cuando me hablaban bruscamente, o sea, estábamos tocando en plena iglesia, y yo estaba tocando la batería, así, y me gritaban así al costado, me decían, ¿qué estás tocando? Oh, toca bien. Y al final ya me reprendían y así. No lo hacían con amor a veces, o sí con amor, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces tenemos que tener la madurez para poder corregir. Hermanos, no está mal que nos corrijan. Si no nos corrigen, nunca vamos a poder ver nuestros errores. Y es fácil decirlo, pero es difícil cuando ya te lo dicen. Entonces, una cosa que tenemos que ser enfáticos, según lo que hemos leído también en Colosenses 3:16, debemos exhortarlos en amor, ¿ok? Ahora, exhortarlos en amor, muchas veces nosotros pensamos que es, ya te estoy sobando, no, sí, mira, lo que pasa es que, no, si la persona no practicó, si la persona, tuviste que fue indiferente, que la persona llegó, no se sabe la canción, que está escuchando a la hora del ensayo, tú tienes que ser enfático y decirle, hermano, ¿sabe qué? Usted tiene un compromiso no conmigo, con el Señor. Usted tiene que practicar. Si usted no puede practicar, sincérese y diga, ¿sabe qué, hermano? Yo ahorita estoy pasando por un tiempo donde no tengo tiempo para poder ensayar, así que voy a preferir estar un paso al costado. Y eso no está mal. Eso no está mal. Aquí los músicos de mi iglesia muchas veces me han dicho, ¿sabes qué, Gerson? Esta semana o este mes, permíteme, dame licencia, por favor, porque yo voy a estar trabajando y no voy a poder practicar como debería y les voy a hacer un retraso en el ensayo. Así que para que tú preveas y para que tú puedas ver cómo solucionarlo. Eso está bien. Entonces, algo que no debemos hacer es generalizar. ¿Cómo generalizar? A veces me ha pasado que estoy en el ensayo y es una persona que se equivocó, una que se equivocó, no varios, solo se equivocó una persona. Y entonces cuando hablan en plural, dicen como, eh,
creo que estamos sonando un poquito mal, creo que está sonando un poquito raro, creo que nos estamos equivocando, cuando en realidad nosotros sabemos que no nos estamos equivocando, sino que alguien se está equivocando. Entonces, nosotros tenemos que con amor, hermanos, no puedo yo decir, oh, mira que ya, como a veces me decían a mí, ¿sabes qué? Ya, Gerson, ¿practicaste? No, sí, yo he practicado, ya. Y yo estaba ya 10 minutos antes del culto y llamaban al otro baterista y a mí me sentaban. Y ya, yo practiqué toda la semana y ya ustedes saben cómo estaba. Yo tenía 13 años y yo estaba ahí atrás llorando porque yo había practicado toda la semana y me hacían, como no sonaba como ellos querían, me sentaban y venía el otro baterista y ya tocaba. No vamos a llegar a esos extremos, pero sí a ser enfáticos en decir, mira hermano, no estoy diciendo que delante de todos avergonzarlos, porque eso no sería madurez en cuanto a la exhortación, pero sí poder decirle, mira, yo creo, yo por ejemplo aquí tengo la libertad de poder decirle a un músico en mi iglesia, decirle, ¿sabes qué? Oye, fulano, creo que ahí este acorde no va este acorde. Nada más así, como algo fresh, no como algo, oh, mira, te equivocaste. No. O sea, sí, a veces hasta cuando alguien se equivoca nos reímos porque es como que ya lo vemos tan orgánico que es como que ya, brother, me equivoqué. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no se equivoca? Todos se equivocan. Pero hay una gran diferencia en equivocarte y otra cosa es que no has practicado, no vas a pretender que suene bien, ¿me dejo entender? Entonces ahí sí debemos exhortarlos y debemos hacerles ver, oye, ¿sabes qué? O llamarlos a un costado cuando acabe el ensayo. Primero preocuparnos, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Quieres que practique contigo? Si tienes alguna duda en el tema? Y vamos a practicar. Me pasaba con un hermano que empezó a tocar guitarra en la iglesia como a los 30 y tantos. Y él quería tocar, se compró su guitarra, se compró una Fender así súper preciosa, y yo quería que me preste su guitarra. Y yo le decía, o sea, se equivocaba porque no practicaba. Entonces, ya, tuve que pasar tiempo con él y tuvimos que pasar horas ensayando, ir a su casa y estar atrás. Yo sé que es algo que cansa, pero como les dije, ¿cuál es nuestro objetivo? Que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Entonces, yo tengo que hacer todo lo que tenga que hacer para que al final no distraiga a las personas que están cantando a la iglesia, ¿ok? Esa es mi meta. Entonces, este punto dentro del ensayo, tenemos que tener la madurez tanto para exhortar como para recibir. He ido a otras iglesias y, brother, ¿por qué no les dices nada? No, porque mira, se resienten, se sienten mal, después ya no me hablan y cosas así. Entonces, nosotros tenemos que inculcar a los adolescentes, inculcar a los jóvenes, a los que vienen, a que eso es normal, es parte del proceso, es parte del proceso hacernos ver nuestros errores, si algo no está bien, si algo está sonando no muy bien, y de esa manera poder mejorar. Al final todos queremos mejorar, ¿ok? Creo que este punto ya está claro y ese es un punto muy clave. Gracias a Dios, y se los digo, ya hemos pasado por esa etapa. Yo supongo que cuando venga, como nosotros le decimos aquí, aunque sea un poquito raro, la siguiente camada de los músicos aquí, porque estamos ahorita con los de escuela dominical haciéndoles todo el entrenamiento y van a llegar un momento en que ya van a pasar a los adolescentes. Ya cuando pase eso, yo creo que vamos a tener que lidiar nuevamente con eso. ¿Con qué cosa? Porque claro, un adolescente tú le dices sonó mal o no está sonando muy bien, lo toma muy personal y se resiente. Entonces yo tengo que trabajar en su corazón, nosotros tenemos que trabajar en su corazón. Pero como les digo, para yo poder corregir, yo tengo que tener la autoridad para hacerlo. No puedo pretender corregir a alguien si yo ni siquiera me sé la canción, si ni siquiera me sé la estructura, si ni siquiera me sé los acordes. Entonces debo ser coherente, ¿no? Entonces, eso es algo que me ha ayudado a mí y eso es algo que yo lo vi también en esta iglesia donde yo tocaba. Les pongo este ejemplo porque sí, es bueno aprender, y ese es otro punto, es bueno aprender de iglesias que ya en este proceso de musical o de audiovisuales o de diseños gráficos ya tienen mucho más experiencia, no está mal. No hay nada nuevo bajo el sol y no está mal poder fijarnos en ellos y poder ver qué es lo que están usando. No podemos ser orgullosos y decir, no, pero ellos son grandes y nosotros somos pequeños. No, mi iglesia es pequeña, no somos ni somos 100. Y en esa iglesia donde yo tocaba éramos como 7,000. Entonces yo no puedo decir, no, que en esa iglesia tiene los recursos y nada. No, algo que sí debemos aprender es, debemos sacarle el jugo a lo que tenemos, ¿ok? Debemos sacarle el jugo a lo que tenemos. Entonces, ya hemos pasado estos puntos del ensayo, ahora viene ya el momento de que estamos cuadrando. En un futuro, como les dije, y yo espero y oro para que sea así, que el Señor siga levantando hombres y mujeres que quieran servirle a Él,
y que tengan ese talento y que nosotros cultivemos ese talento y que también ellos puedan trabajar en su versatilidad. La meta también tiene que ser esta, hablando musicalmente, ¿ok? Que todo tiene que sonar bien. ¿En qué sentido? Supongamos, está Luisito, y Luisito está ahí y yo estoy acá. Ya, Luisito va a tocar, dicen, Luisito va a tocar con nosotros hoy, va a tocar guitarra. Ok, ya. Y el siguiente domingo va a tocar Gerson la guitarra. El culto debe sonar tan igual cuando toca Luis como cuando toco yo. No debe haber una diferencia, ¿ok? ¿Cómo en ese sentido? Claro, va a haber una diferencia al comienzo que si quizás Luisito obviamente toca mejor que yo, pero la meta es que al final no hay una diferencia. ¿En qué sentido? En que sea, seamos capaces de tocar de una manera estándar, tanto los nuevos como los antiguos, ¿me dejo entender? Por ejemplo, lo que hacíamos ahí en Camino de Vida funcionaba así, nos reuníamos los martes, éramos 60 músicos, 8 bateristas, qué sé yo, no sé cuántos guitarristas. Entonces, agarraban y decían, ya, vamos a tocar, la lista de las canciones de hoy son 3 canciones que vamos a ensayar el día de hoy, u 8, depende. Entonces, vamos a tocar la canción Mi Roca, Cornerstone, ya, listo. La banda de hoy va a ser al azar, Gerson, la batería, tal, 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 listo. Tocaban la misma canción, pero cambiando los músicos, o sea, ya vas a tocar el otro baterista, tocaba así, y combinaban los músicos de tal manera de que cuando yo tocaba, por ejemplo, en el ensayo, estaban los otros músicos atrás y veían lo que yo estaba tocando y me corregían, porque ellos también ya hicieron su tarea de escuchar la canción, de fijarse cosas y me hacían un feedback, o sea, me decían, oye, en esta parte hay cosas que te saltaste este fill, te saltaste este redoble, ya, puedes hacerlo y yo también viceversa. Y así era una retroalimentación increíble. Y es por eso que si usted un momento viene aquí a Perú y va a Camino de Vida, usted va a escuchar, musicalmente son excelentes. Y son chicos de 16, la banda actual tiene 14, 16. No sé si han escuchado Twice era de Camino de Vida. O sea, toda esa gente son buenos músicos porque desde chibolos nos han instruido así. Entonces, eso es algo que les puede ayudar en un futuro. Y Ernesto tiene una gran tarea eh, que dice Fiore. O sea que todos los músicos estaban en los ensayos, aunque no les tocara tocar. Sí, todos los músicos estaban en los ensayos, pero al final todos tocaban, ¿ok? No es que iban por las puras tampoco. O sea, al final todos tocaban porque el director de alabanza lo que hacía era mezclar, porque él pensaba en un futuro. Él decía, nosotros somos una iglesia de 7,000 miembros. Nosotros tenemos 8 cultos entre sábado y domingos. Entonces, no puede ser que sean los mismos tocando todos los cultos. Va a tener que cambiar en un momento. Nosotros tenemos que estar, los músicos no siempre tienen tiempo. Entonces, es una iglesia de danza. Le estoy poniendo un ejemplo grande, ¿ok? Entonces, decían, tenemos que sonar igual. Si va a tocar un chico que recién está empezando, como que un chico que ya tiene muchos años, tiene que llegar un momento en que tenemos que sonar por lo menos igual. Me dejo entender, esa es la meta. ¿Por qué? Porque claro, si no va a haber eso de que no, yo prefiero tocar con Luisito porque Luisito toca mejor que Gerson. No, ya Gerson déjalo para después porque Gerson, mira, no practica mucho. Entonces, ¿de quién depende eso? Sí, depende de nosotros practicar, pero también depende de nosotros cultivar eso. Entonces, ese es un objetivo dentro de la parte del ensayo. Ahora, mi iglesia es pequeña, a la justa tenemos un relevo, pero eso no quiere decir de que no nos proyectemos a que haya más. Y eso no quiere decir de que tampoco tengamos el mismo principio. Tenemos el mismo principio. Mi hermano que recién está tocando hace unos 5 meses, ya tiene que está respondiendo como el músico que les comentaba que ya tiene como 20 años tocando en la iglesia. Y yo confío en mi hermano porque yo sé que él está practicando. Entonces, cuando estamos ejecutando una canción, ya sé que él ya sacó su parte, ya tiene sus líneas, pero se dan cuenta todo el background, todo lo que hicimos atrás, ya seleccionamos las canciones, le mandamos videos, le mandamos instruccionales para que al final no tenga excusa. Como dice Romanos, de modo que no tienen excusa, de la misma manera, ya no van a tener excusa que no sé qué versión, que no sé cómo, que nada. Entonces, yo creo que estos son los tips que les podría dar en cuanto al ensayo. Todo esto, hermanos, se traduce al final en el culto, ya sea, y ese es el último punto, ya sea el sábado, el P por G, ya sea el domingo, el culto central. Y algo que a mí me ha ayudado a poder a mejorar es, yo tengo que darle lo mejor al Señor. Como ya les dije, leímos Salmos 33:3. ¿El Señor ve el corazón? Sí, el Señor ve el corazón.
Salmos 33:3, pero si vas a cantar y vas a tocar, hazlo bien. Entonces, yo ya practiqué y tengo que dar lo mejor. Algo que he aprendido es, no se trata de los instrumentos que tengas, sino que tú puedas sacarle el mejor provecho a lo que tengas, ¿no? No me puedo poner a pensar, no, mira, lo que pasa es que tú estás poniendo ejemplos, o por ejemplo, ya, mira, tú es que en la IBI tienen esto, tienen estas cosas, mira, la consola de que tienen ahí, nosotros no tenemos. Y yo me podría poner a comparar, ¿no? Pucha, sí, mira, ellos tienen más, tienen más recursos y nosotros no. Así nunca vamos a avanzar, me dejo entender. Entonces, yo creo que tenemos que tener la capacidad de, con lo poco que tenemos, sacarle el máximo provecho, ¿ok? Sacarle el máximo provecho, entrenar, 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 entrenar. Y estoy hablando de la parte musical, porque ya dimos el primer fundamento, que es la parte que cómo está nuestro corazón. Y eso, no, y eso se va a reflejar en el domingo, eso se va a reflejar en el sábado, como les dije. Um, Todo esto se traduce entonces al domingo. ¿Cómo hacemos algunos tips de los domingos? Lo que normalmente hacemos es ensayar una hora antes nosotros del culto. En nuestro caso, lo que nosotros hacemos es eso. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho todo el proceso que les estábamos comentando ahora. Ya hemos ensayado, ya tenemos las canciones nuevas cuadradas. Entonces, el domingo antes de es como para probar sonido, es como para dar un repaso y para ya estar nítidos, como dicen ustedes, para estar nítidos para el culto. Entonces, cuando empieza el culto, la persona que va a dirigir, eh, obviamente, y ya no voy a entrar a esos temas de cómo dirigir porque no soy el mejor director de alabanza, pero lo que yo regularmente hago es preparo un devocional de todos mis devocionales de la semana y eso es lo que comparto. No me pongo a predicar dentro del domingo porque por eso está la prédica principal, pero sí, sí, no solamente digo, hermanos, cantemos porque bueno, ¿cuántos están alegres? Sí, vamos a cantar, ya, cantemos, listo. Sino que a veces ha pasado que por una canción, por ejemplo, una vez se acercó un hermano a nosotros, al grupo de alabanza, y nos dijo, hermanos, de verdad yo escuché por primera vez en mi vida este himno que ustedes tocaron, que es Amazing Grace, y, o sea, nosotros leímos Efesios 2, que es la base para esta canción. Entonces, al momento de hacer la introducción de la canción, nosotros le presentamos una porción de la palabra del Señor, que nosotros éramos enemigos, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido reconciliados, pero Dios que es rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, y ta, 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 ta. Y eso fue lo que a esta persona que no conocía al Señor, antes de escuchar la canción, fue lo que le hizo una introducción a la canción de poder estar atento a las letras, que ya hemos visto que lo importante es las letras de las canciones. Entonces, al momento de que se está ejecutando ya los músicos, el director o el que está dirigiendo, no sé cómo es en su caso, pero Ernesto ahorita es director, ahorita Ernesto es todo. Tú, Ernesto, eres el hombre orquesta, lo que en un momento yo eran los jóvenes, pero no te desanimes, brother. Va a llegar, oremos, trabajemos y va a llegar un momento en que el Señor va a levantar siervos para su gloria. Pero tenemos que ser enfáticos en esto, no porque sea yo solo, voy a hacerlo como, ya, yo mismo soy, ya, no, tengo que empezar a trabajar, tengo que empezar a ser responsable, tengo que empezar a cultivar esto. Entonces, lo que hago es dar una introducción, algo que nos ayuda y algo que oren, porque nosotros aquí con Ilis estamos haciendo un proyecto de armar toda una lista de canciones. Yo sé que muchos ya tienen algo así, pero nosotros estamos armando una lista de canciones que ya tenemos y estamos poniéndoles versículos, que son los versículos base a las canciones. Y nosotros estamos poniendo como al costado de la hoja como una parte de apuntes. ¿Por qué? Porque de esta manera yo tengo la canción, tengo los versículos que sustentan esta canción y ya yo también saco mi devocional para yo poder transmitir algo a la iglesia. Quizás a veces no sabemos qué decir. Bueno, leemos un versículo o algo que sea relacionado con la canción. Entonces, eso es algo. Por ejemplo, ya estamos tocando y se presentan muchas variables, hermanos. Ahí sí, ustedes que han tocado en vivo saben que el 99% de las veces no siempre sale como uno lo espera, que el ensayo salió genial y que justo en el momento de ejecutar, pucha, ya alguien se equivocó o alguien se salió. Hermanos, eso es normal, ¿ok? Eso es normal. No nos vamos a matar porque alguien se equivocó en el momento, si ya sabemos que practicó.
pero si no ha practicado, obviamente tenemos que ya aplicar a exhortarlo, a llamarlo. Pero nosotros tenemos que saber responder en ese momento de que si alguien se equivoca, a no hacer caras, ¿ok? Algo que nosotros hacíamos, los peruanos creo que somos muy expresivos, y nosotros a veces cuando alguien se equivoca, como que ya pongo tu cara de chupando limón, ¿no? Porque ya se equivocó, o pucha, no, qué horrible está sonando. O a veces también nosotros ahí en la mitad del culto estamos ahí como hablándole. Y a veces me ha pasado que yo estoy, a veces he estado en un momento de frustración, que estoy ahí justo la parte que ya hemos practicado y que estaba bien, y que el man se equivoca al costado y yo estoy ahí, "Ay, y entonces todo el día se dio cuenta, ¿ok? Todo el día se dio cuenta. Y al final es como que más se dieron cuenta de lo que yo hice que en sí la equivocación. Que a veces, no sé, no, las equivocaciones son imperceptibles. Entonces, esto lo he tomado también de un artículo que yo leí de Sovereign Grace, y que me ayudó mucho también en mi entrenamiento. Estuve con Mauricio Velarde, que bueno, en ese tiempo trabajaba con Congreso Soberano. Y él también me decía como que, o sea, no tengo que estar cerrado todo el tiempo mis ojos, ¿ok? Y eso es algo que yo he aprendido. A mí me gusta, hermanos, a mí me gusta, como yo soy de los signos y eso a mí me gusta perderme y cerrar mis ojos y yo estar ahí, si es posible, con mi guitarra, dirigiendo y ya. Pero yo sé que tengo una responsabilidad, ¿ok? Yo sé que tengo una responsabilidad de guiar a los músicos a que podamos sonar correctamente. Y por eso yo también me turno, porque hay momentos en que yo quiero estar abajo, porque yo quiero solamente concentrarme en alabar al Señor y no quiero estar como dirigiendo. Pero yo creo que eso en un futuro va a pasar. Ahora, cuando estamos tocando, el director, es bueno que siempre esté atento a lo que pasa a su alrededor, es bueno que también esté atento a lo que pasa delante de él, porque si a veces me ha pasado, estoy tocando y el guitarrista de mi iglesia es muy apasionado, el guitarrista acústico de mi iglesia es muy apasionado por el Señor, y eso es correcto. Entonces estamos tocando nosotros, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, y yo digo, yo ya hago una seña que vamos a repetir solamente con mi guitarra, porque yo hago así, no necesito hacer otra seña, sino que solamente hago así, es algo que ya coordinamos. Entonces yo hago así y ya sabemos que vamos a repetir, y cuando yo volteo, está así, ¿no? O sea, él estaba bien cerrado los ojos y está con las manos arriba y yo lo molesto. Yo le digo, brother, tienes que abrir los ojos porque hay momentos en que te tenemos que mandar a repetir. Y cuando él entra, ya entró en otra nota y ya está. Entonces, son cositas que nos pueden ayudar. Otras cosas que nos pueden ayudar es a que tengamos un sistema ¿cómo se llama? De señas, ¿ok? ¿Cómo que señas? O sea, yo esto lo aprendí de cuando vinieron, hay un grupo que se llama Bethel. Yo sé que yo no comparto la teología de muchos de ellos, pero sí en la forma en cómo ellos dirigen la alabanza es muy interesante, porque ellos, normalmente lo que hacía antes el que cantaba en nuestra iglesia, por atrás, ¿no? Nos hacía ciertas señas que son imperceptibles, ¿no? Como que ya sabemos, vamos a repetir. Pero a veces también hay señas que son muy escandalosas y que ya las personas de adelante se dan cuenta. Entonces, yo, por ejemplo, si estoy con mi guitarra, agarro, si hago así, o al menos voy a hacer así, ya sé que vamos a hacer un creyendo, y cosas así. Eso ya son cosas que ustedes pueden, conforme se vayan conociendo, Ernesto, conforme vayas ahí viendo a los demás músicos, ya poco a poco pueden ir trabajando también. Estamos hablando en un futuro para los chicos que vengan. No te desanimes, brother, así que esto. Y yo creo que nada de eso tendría sentido si al final nosotros no solamente nos centramos en lo musical. No queremos ser buenos músicos y al final almas huecas, ¿no? Sino que realmente queremos derramar nuestro corazón delante del Señor tocando. Y yo, por ejemplo, cuando toco batería, y a veces algunos que han ido quizás al viaje misionero, yo puedo tocar cerrando los ojos y cantando, porque yo lo hago porque ya tengo esa versatilidad de práctica, de horas de práctica. Y para eso es que nosotros necesitamos practicar. Para que tú tú puedas cantar, tú puedas tocar y no tengas esos nervios de que, uy, me voy a equivocar, que no sé qué y nada. Entonces, eso es algo que se va a cultivar. Y eso es con práctica. Entonces, un punto muy importante, y con eso terminamos, es que nosotros siempre tenemos un devocional antes de. No simplemente nos vamos a un costado para orar, porque nosotros oramos antes de la reunión juntos, pero sí un tiempo devocional. Entonces, esa es una buena manera también
para inculcar a los demás músicos que, aunque no estén dirigiendo, también sepan qué decir. Porque al fin y al cabo, hermanos, somos cristianos antes que músicos. Somos personas que aman al Señor antes que músicos. Entonces, amamos a nuestro Dios y amamos su palabra. Entendemos que amamos su palabra, ¿no? Entonces, debemos decir, debemos tener la facultad de poder decir algo, no quedarnos como, oye, no sé qué decir, ¿no? Entonces, una buena práctica es poder, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Básicamente el grupo de WhatsApp funciona así. Hermanos, el día lunes yo subo la lista para el siguiente domingo. No el sábado ni el viernes, el día lunes. Porque si subo el viernes, yo no puedo pretender que los músicos estén como que en la misma sintonía. Yo tengo que ser responsable y el lunes mandarlo. Les digo, estas son las canciones, el tiempo de alabanza lo va a dirigir tal persona, el devocional lo va a dirigir tal persona. Si hay canciones nuevas, como ya les comenté, las canciones nuevas para esta semana son las siguientes, tal, como ya acordamos en una reunión. Esta es la versión, estas son las partes, están en su drive, fíjense y practiquemos. Tenemos ensayo a la mitad de semana y ya está, y el fin de semana. Ahí no puedo, si puedo, ya está y no está. Y este tiempo devocional es muy importante. Ahora, no nos frustremos, todo esto ya está, no nos frustremos si las cosas no salen como nosotros queremos. Yo creo que eso es parte de la madurez también. A veces nosotros queremos ser muy perfeccionistas, por lo menos yo soy muy perfeccionista, y a veces me he frustrado cuando las cosas no salen como yo quiero. Y muchas veces he sido un impedimento para que otras personas toquen, porque es como que no suena como yo quiero que suene y ya, eso está mal. No, no es así. Pero también entendemos, hermanos, y con amor lo digo, que va a llegar un momento en que por necesidad yo he estado en un puesto, digamos, porque no había, porque nadie quería servir y yo quería y ya. Pero como les dije, volviendo al primer punto, hay personas que han estado por mucho tiempo en el ministerio, por ejemplo, eso pasaba aquí, y yo también en algún momento me dijeron, ¿sabes qué? Gerson, deja de tocar porque tu corazón no está bien, o deja de tocar porque ahorita pasa esto. Entonces duele, pero es bueno para nosotros. No debe, como les digo, eso va a ser menos doloroso cuando nosotros cultivemos de que el púlpito o estar arriba no es lo más importante. Lo más importante es más que servir al Señor, incluso es amar al Señor. Entonces, eso nos va a ayudar mucho, va a aliviar mucho nuestro corazón, ¿ok? Um, Eso, y tengamos la madurez para aceptar las correcciones. Quisiera terminar mucho con eso porque el 99% de los problemas dentro del grupo de alabanza es porque el tal persona me dijo esto, tal persona me dijo que no canto bien, que no toco bien. A mí me molestan que no canto bien y yo sinceramente no canto bien, yo canto porque tengo que cantar, pero hago mi esfuerzo, hago mi esfuerzo. Entonces, tengo que recibir el feedback. Yo batería, por ejemplo, es el instrumento que domino, pero si ha habido veces en que me han dicho, oye, ¿sabes qué? Acá estás tocando mal o esto así, tengo que aceptar. Y algo que aprendí en esta iglesia que era grande, y con esto cerramos, es siempre ponte, o sea, siempre es bueno que tengas músicos, musicalmente hablando, ¿ok? Que sean mejores que tú. Esto no es una competencia, hermanos. Esto no es un concurso de, esto no es una rescue band, esto no es un concurso de quién toca mejor. Pero es bueno tener vallas para que tú tienes que ser como una esponja. Tú donde vayas tienes que ser como una esponja. Eso siempre me lo enseñaron. Tú vas a un lugar, no menosprecies a la persona, no la subestimes y mira lo que está haciendo. Y absorbe todo lo que puedas. Absorbe todo, absorbe todo. Ustedes no saben todo lo que ha absorbido ustedes. ¿Ah? Y ustedes ni cuenta se han dado. Yo he podido ir allá, yo vi varias cosas. Ah, ya, absorbo. Y eso lo voy reteniendo y voy viendo, sí, mira, ya lo hacen así, allá han hecho así, y de esta manera el Señor nos da sabiduría ah, para poder servir. Ahora sí, yo creo que terminó toda mi exposición. Hemos ido por estos 3 puntos y que el Señor nos ayude.